Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Tenemos en comunicación a un compañero. Así, fundamentalmente un compañero, un amigo, un hermano de la vida, que tiene, por esas cosas de la vida, la tarea de ser docente de varias universidades, licenciado en ciencia política, magíster, en comunicación política, miembro de número del Instituto Juan Manuel de Rosas, pero fundamentalmente es un militante peronista. Bienvenido, Pablo Vázquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Nos escuchas bien? Perfectamente, ¿ustedes? Perfecto. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por estar otra vez en Ancla. Muy bien. Te llamábamos para preguntarte qué significa Eva Perón en la historia argentina. Muchas cosas, porque con Eva podemos hacer todo un recorrido de lo que significó también la historia del pueblo argentino, ¿no? En su desarrollo, padecimiento y espera de redención. En un principio la podemos ver en el nacimiento de ella, un 7 de mayo del 19, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, en el contexto del primer gobierno de Irigoyen, justo el 19, que fue un año complejo, marcado por la Semana Trágica y los conflictos entre la oligarquía y el sector radical, más las protestas con justa razón que tenían los sectores de los trabajadores. Y ahí, en ese nacimiento y desarrollo en el interior de la provincia de Buenos Aires, bueno, según la razón de mi vida, empieza a ver las injusticias que los desheredados van a poseer. La muerte del padre significa que la familia va a tener que mudarse a una ciudad más importante, que va a ser Junín, y entre el 30 y el 34 va a tener un mayor desarrollo, pero bueno, su vocación artística la impulsa a viajar a Buenos Aires. Del 34 al 35 al 45, casi una década, va a tener un desarrollo interesante en la radio, en el teatro, y una incipiente carrera en el cine, aparte de tener una destacada militancia sindical afiliada a la Asociación Argentina de Actores en el 39 y siendo fundadora de la Asociación Radial Argentina en el 44. En el medio, Perón. En el medio, la Revolución del 43, los cambios que va a producir esa revolución en cuanto a cortar la década infame, y el amor hacia el hombre fuerte de esa revolución y hacia aquel que corporiza un proyecto político de liberación. A partir de ese momento la vida de ambos se fusiona desde lo afectivo y desde lo político. Lo acompaña en todo, empieza a crecer no solo su pasión por él, sino su pasión por la política, su pasión por entender la causa del pueblo de forma más cabal, y lo acompaña no solo en la gesta del 17, sino en la campaña presidencial, en el hecho de tomar la primera magistratura, no solamente como primera dama, sino
como gestora política, como líder política de las mujeres, impulsando el voto femenino, llevando la voz de la Argentina en la gira europea en el 47, conformando la Fundación Eva Perón, organizando el Partido Peronista Femenino y siendo la primera mujer en aspirar un puesto de magnitud, la vicepresidencia de la Nación en el 51, que por temas internos y externos no lo pudo concretar. La muerte del 26 de julio del 52 marca no solo su desaparición física, sino el primer retroceso del avance del movimiento nacional. Pero bueno, esa impronta de ella va a quedar y va a ser tan fuerte que aún después de la caída del peronismo van a temer por ella misma, y de hecho todo lo que sucede con su cuerpo, desaparición, vejación, profanación por parte de los militares, en conjunto con la iglesia, con los civiles colaboracionistas y demás, que entre ese 55 hasta el 71 que devuelven el cuerpo a Perón en Madrid, implica también todo el odio de esa oligarquía y de esos sectores que cohabitaban, lo profundo de esa Argentina de resentimiento contra el pueblo argentino que corporiza a Eva. Entonces la presencia de Evita en la Argentina no es algo casual, sino que echa raíces en la esencia profunda del pueblo argentino. ¿Y el rol de Evita en el mundo, cómo lo podemos describir? No te escuché, perdón. Decíamos, primero, digo, nos hace una pequeña semblanza de Evita en la Argentina, digo, ¿y cómo podemos ver a Evita en el mundo? Mirá, ahí tiene estas aristas en lo contemporáneo, o por lo menos en el momento que le tocó vivir, que es el mundo de posguerra, como la referente de un país emergente de la posguerra, que empezaba a vislumbrarse como industrialista, que para el mundo occidental, siguiendo Estados Unidos, intentaba liderar la región sur. Eso para Estados Unidos era todo un problema, y de hecho tenía un fuerte prejuicio en general contra la Argentina, nos acusaban de nazis, totalitarios, en particular contra Perón y contra Eva. Pero en algunos sectores políticos, sectores populares, había una buena visión de ella, porque tenía, por un lado, la prensa a favor de el boca a boca de los sectores trabajadores que habían visitado la Argentina, o la llegada de la ayuda social a los países latinoamericanos o los países europeos, o la mera presencia de ella en Europa, sobre todo en España, pero también en Italia y Francia, que en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial o de la crisis española después de la Guerra Civil, la Argentina era uno de los pocos que iba a ayudar a esos países sin preguntar nada. Acordémonos que en el caso de España no habían recibido el Plan Marshall y la primera ayuda era la de la Argentina. Entonces Eva se veía como una líder política única de un país que no era europeo, que era de Latinoamérica, con cuestionamientos, porque para ellos no distinguían si Perón era militar, era fascista, pero bueno, también decían que tenía el apoyo de los obreros, entonces bueno, era comunista, entonces bueno, no entienden las lógicas nuestras latinoamericanas.
y encima veían que era una mujer y a su vez que era actriz y todo lo demás. Tenían ahí como una mezcolanza, pero bueno, algo les había quedado y tuvo una repercusión mundial. Yo tengo relevamientos de diarios extranjeros, y así que el impacto fue muy fuerte. Diarios brasileños, revistas francesas, estuve relevando hasta diarios griegos sobre el impacto de la muerte de Eva, y la verdad que fue muy fuerte para el año 52 en aquel momento. Y pensemos que otra muerte fuerte fue la del rey el rey británico, o sea, el papá de Isabel II, la actual reina eterna de Inglaterra. Así que en ese momento la imagen de ella fue fuerte. Ahora, posteriormente, ya la imagen de Eva tiene más que ver con el mundo pop, sea la ópera rock de Rice y Andrew Lloyd Webber, como la película de Madonna, como actualmente en estos 2-3 días la serie Santa Evita por la plataforma Star. O sea, ¿qué opinión te merece esa serie? Tiene otro tipo de repercusión más mediática, que la figura de Eva encarna una mujer fuerte que tiene como su desarrollo, su cenit, y hasta tiene su sufrimiento aún después de la muerte, que hasta se puede equiparar con otras mujeres como Lady Di o Jackie Kennedy, hablando de las biotipos de series que se ven en las plataformas, ¿no? En este caso tiene todos los condimentos para que haya otra serie. Bueno, yo estuve en el preestreno en el Colón de Santa Evita, y el CEO sería el de la regional de Sudamérica de Disney, hablaba de las perspectivas, ¿no? de Santa Evita, de otras series, y capitalismo puro, ya que estamos ahora con Massa y el nuevo giro que tenemos del gobierno. Creo que va a ser una puerta para que tomen de otros lados a la figura, para que también sigan valorizándola en otros aspectos. Pero sí, es una de las figuras destacadas de nuestro país, al igual que Maradona, Gardel, Fangio y demás. Así que lo vemos también se ve en el Museo Evita o en La Recoleta. La mayor parte de los turistas tienen pocas referencias de nuestro país, y una de las pocas referencias es Eva. Y respecto de todo lo que va a pasar luego de muerta Eva con su cuerpo, podemos ver, digamos, tu opinión sobre eso, ¿a qué atribuiste todo ese proceso de ocultamiento? Y en principio que nadie sabe qué hacer con el cuerpo, porque caído Perón, bueno, ¿qué haces con eso? Para la Marina era más claro, lo querían destruir y ya estaba. Para el ejército, que tenía un poco más de escrúpulos por ser católicos, aunque hicieron algo poco católico, que es caer, tirar bombas o contribuir a estar con la gente que tiró bombas en Plaza de Mayo, en ese 55, bueno, querían esconderlo, en parte porque no querían destruirlo, y en parte guardarlo por las dudas como prenda de negociación. Sí. Y bueno, eso generó toda una movida que por ahí en la serie actual, yo en otras charlas o lo estuve explicando, parece que es toda una maquinación de Mourning Courtney, el jefe de la CIA, el Servicio de Inteligencia del Ejército, nada más, y en realidad es una orden del dictador Aramburu y del dictador Rojas. No es algo que se le ocurrió más en una estructura verticalista como el ejército a un loco suelto, sino que hay una orden
meditada por Aramburu, por Rojas, que eso lo sabía el capitán de fragata Francisco Manrique, que muchos lo olvidan, pero fue un partícipe de esta acción, que también lo sabía Alejandro Lanusse, que en ese momento era el jefe de granaderos y que después va a ser el dictador, el presidente de facto, que va a entregar el cuerpo de Eva al general Perón en Madrid en el 71, y que en los distintos lugares donde fue trasladado, claro, no terminan de saber qué hacer con el cuerpo, más allá de profanarlo, más allá de hacer lo que tienen que hacer anticristianamente con él, y que, bueno, la solución que encuentran es combinar con la Iglesia Católica para trasladarlo y enterrarlo en Milán, en el cementerio de Mayores, que es de la orden, con un acuerdo con la orden de San Pablo. Ahí el que sabía era Montini, el que después va a ser Paulo VI, el Papa. Así que, sobre todo cuando también dicen que, bueno, esto era un acuerdo con 2 o 3 sacerdotes, es cierto, con el padre Penco y demás, que eran allegados, o el padre Roger, que eran allegados a la familia Lanusse. No, aquí había un contacto mucho más directo con otras autoridades de las altas esferas del Vaticano, pero de todas formas era como un secreto a voces. Algo en el artículo que publiqué en la prensa y en la agencia Pacurondo, ahí lo revelan, y en la revista Ida y Vuelta, yo revelo, bueno, los primeros años entre el fin de la dictadura de Aramburu y el inicio de Frondizi, como las revistas empiezan a tomar los rumores de la calle, empiezan a hablar de varios cajones, de que pudo haber sido trasladado al exterior, o llevado a la isla Martín García, o hasta Chile, que era el lugar donde estaba exilado familia Duarte. Y eso van a arreciar los rumores o los pedidos tanto de la familia Duarte como de Perón, de que devuelvan el cadáver, el cuerpo de Eva, hasta que Walsh, aprovechando que estamos en la agencia Ancla, en los oficios terrestres, en el cuento Esa mujer, en la entrevista con Lecogni, empieza a tratar de sacarle, bueno, es un diálogo entre 2 tipos de inteligencia, ver dónde estaba el cuerpo. Y ahí eso genera, bueno, los oficios terrestres desde el 64 y todo el 65, una investigación de la revista Panorama del 65, que se edita en enero del 66, coordinado por un jovencito, Rolando Hanglin, coordinado con una serie de periodistas, donde está María Cristina Berrier, muy importante porque va a ser la periodista María Cristina Berrier, que va a estar junto con Dardo Cabo a los meses que van a tratar de recuperar Malvinas, con los compañeros de la JP, y ahí van a profundizar todas esas hipótesis, y en algún momento hablan del factor Europa y tiran algunas puntas de que por ahí está en Roma, por ahí está en Berlín o está en Bruselas, pero bueno, Italia se está ahí mencionando. Estamos hablando del 66, así que por lo menos ya para los 60 para la mitad de los 60 hay como un indicio que podía estar el cuerpo de Eva en Europa. Se acelera todo el proceso cuando en el 70, el 29 de mayo, es secuestrado y ajusticiado Aramburu, uno de los puntos del juicio revolucionario es el secuestro del cadáver de Eva, y casualmente lo secuestran ahí en su casa de Montevideo y Santa Fe, cerca de donde estaba el cuerpo de Evita, que era Viamonte Callao, que era la sede del Servicio de Inteligencia del Ejército,
Lo digo porque está cerca justo del Instituto Juan Manuel de Rosas, está como a mitad de camino de los dos lugares, y eso acelera todo el proceso en el cual los militares se empiezan a replantear, bueno, devolver el cuerpo de Perón. Y efectivamente, el 1 de septiembre del 71 exhuman el cuerpo de Perón, y el 3 de septiembre llega a Puerta de Hierro. Ahí permanece, después vuelve Perón a la Argentina, él tiene deseos de traerlo, la muerte lo sorprende, las disputas internas del peronismo imposibilitan que vuelva, hay una presión por parte de Montoneros para que vuelva el cuerpo, de hecho vuelven a secuestrar el cuerpo de Aramburu para que lo exhuman de la Recoleta. Cuando se compromete el gobierno de Isabel a traerlo, lo devuelven, y el 17 de noviembre del 74 es devuelto el cuerpo de Evita a la Argentina, queda en Olivo junto con el cuerpo de Perón, hasta que después del último golpe, la última dictadura, Videla dispone la devolución de los cuerpos de Perón y de Eva a sus respectivas familias de forma separada, y el 22 de octubre del 76 es devuelto el cuerpo de Evita a la bóveda familiar, a la familia Duarte, y está en la bóveda familiar del cementerio de la Recoleta. Qué lujo. Digo, clarito, digo, porque justamente te iba a preguntar, digo, sobre tu artículo, este último artículo que escribiste sobre el derrotero del cuerpo de Evita. Pablo. Sí, ahí es la verdad que marca un poco todo el derrotero y todas las alternativas que nuestro pueblo de ocultamiento y tensiones que hemos sufrido en todo este tiempo. Sí, ¿no? Es un muy buen espejo. La verdad que siempre es un lujo escucharte, porque lo hace con datos concretos, pausado, bien argumentado. Siempre es un lujo escucharte, Pablo. Gracias. Hola. Hola, sí, les escucho perfectamente. Pensamos que se había cortado. Bueno, Pablo, te tenemos que despedir, pero muchísimas gracias por traer la memoria de Eva a la radio. No, por favor, faltaba más. Un fuerte abrazo a ambos. Abrazo grande, Pablo. Hasta luego. Chau. Fue Pablo Vázquez, politólogo, miembro de número del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, que nos puso luz fundamentalmente en una parte de la historia de Eva que tiene poca luz, que es qué pasó con el cuerpo de Eva una vez fallecida Eva. Es increíble el manoseo, ¿no? La perversión. Sí, Pablo lo citaba muy atinadamente, digo, la entrevista que Rodolfo Walsh tiene con el general Moore sobre el destino, digo, y Pablo meridianamente pone, digo, la adjetivación: 2 hombres de inteligencia, 2 hombres que sufrieron mucho en sus vidas personales, y 2 hombres que les gustaba saber la verdad. Sobre todo. Digo, es muy contradictorio, ¿no? Porque uno pensaría que un servicio de inteligencia como era el general Moore-Cohn, eran brutos, y no, justamente todo lo contrario. Era uno de los tipos de mayor conocimiento y más inteligente que había. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.